Saludos compañeros y profesora. En esta ocasión vengo a explicarles la práctica 3 de cifrador de bloques. Esta práctica fue realizada por su servidor Arredondo Carvajal Salvador y Luna Elizalde Amurabi, que conformamos el equipo 5. Primero vamos a comenzar con algunos conceptos básicos que son necesarios para entender esta práctica. ¿Qué es un cifrador de bloques? Un cifrador de bloques es un algoritmo criptográfico que toma un bloque de datos de entrada y lo transforma en un bloque de datos de salida, utilizando una clave secreta. El bloque de entrada y el bloque de salida tienen la misma longitud fija, que generalmente es de 64 o 128 bits. El proceso de cifrado se realiza en bloques individuales de datos y se repite para cada bloque de la información que se desea cifrar. La seguridad del cifrado se basa en la fortaleza del algoritmo y la complejidad de la clave utilizada. Continuando con lo que son las redes de Feistel. Una red de Feistel es una estructura criptográfica utilizada en muchos cifradores de bloques. La idea principal de una red de Feistel es dividir el bloque de datos de entrada en dos mitades de igual longitud y realizar una serie de rondas de cifrado en estas mitades, utilizando funciones no lineales llamadas funciones de sustitución y permutaciones. En cada ronda, una mitad de bloque de datos se combina con la otra mitad, utilizando una función de sustitución no lineal. Luego se realiza una permutación en las mitades y se intercambian. Esto se repite varias veces, generalmente por 16 rondas, antes de que se produzca el resultado final del cifrado. Continuemos con lo que es el DES. El cifrado DES, por sus siglas Data Encryption Standard, es un algoritmo de cifrado simétrico ampliamente utilizado. Fue desarrollado en la década de los 70 por IBM y posteriormente fue adoptado por el estándar como estándar por el gobierno de los Estados Unidos. El DES utiliza una clave de 56 bits para cifrar y descifrar datos de bloques de 64 bits. Funciona mediante la serie de transformaciones complejas, incluyendo permutaciones, sustituciones y operaciones de SOR, que es como lo que vimos en las redes de Feistel, con el objetivo de proporcionar confidencialidad a los datos. Cabe aclarar que actualmente el cifrado DES está desactualizado, ya que fue sustituido alrededor de finales de los 90 por el cifrado AES, que es mucho más seguro. A continuación vamos a hablar de los modos de operación, que son formas de utilizar los cifradores de bloques para cifrar grandes cantidades de datos. Ejemplos que vamos a ver es el SB, el CBC y el CFB, y cada modo tiene sus propias ventajas y desventajas en términos de seguridad y eficiencia. Comenzando por el modo ESB, que es el modo más simple de todos los que vamos a ver, en el cual el mensaje es dividido en bloques, cada uno de los cuales es cifrado de manera separada. La desventaja de este método es que realmente bloques que son idénticos del mensaje sin cifrar producirán bloques idénticos de texto cifrado. Por esto no proporciona una auténtica confidencialidad y no es recomendado para protocolos criptográficos. En este caso tampoco utiliza un vector de inicialización, como vamos a ver más adelante. Continuamos con el modo CBC, el cual por siglas Cipher Block Chaining. Antes de ser cifrado, a cada bloque de texto se le aplica una operación SOR con el bloque previo ya cifrado. De este modo, cada bloque cifrado depende de todos los bloques de textos claros usados hasta este punto. Además, para hacer cada mensaje único, se debe de usar un vector de inicialización en el primer bloque, como vemos aquí. Continuando con el modo CFB. El CFB convierte un cifrador de bloques en un cifrador de flujo. En lugar de cifrar bloques de datos directamente, el modo CFB cifra el resultado de una retroalimentación, de ahí su nombre, Cipher Feedback, de la salida del cifrador. En cada ronda se toma una cantidad de bits, por ejemplo 8 bits, de la salida del cifrador y se realiza una operación SOR con los datos de entrada originales, para producir los bits cifrados. Esto permite el cifrado y descifrado de datos en unidades mucho más pequeñas que las de los bloques de datos originales. Continuando con el modo OFB, que es similar al anterior, CFB, también convierte un cifrador de bloques en un cifrador de flujo. En lugar de cifrar los datos de entrada directamente, el modo OFB genera una secuencia de bits llamada flujo, utilizando el cifrador de bloques. Esta secuencia de bits se combina con los datos de entrada mediante una operación SOR para producir los datos cifrados. El flujo también se retroalimenta al cifrador de bloques en cada ronda para generar más bits del flujo. Bueno, a continuación vamos a comenzar a explicar lo que hace nuestro programa.
Primero creamos una clase para cargar la imagen. Como vemos aquí, el primer método lo que hace es obtener los bytes de la imagen y especificamos que el archivo tiene que ser de formato mapa de bits, como podemos ver aquí. Y el otro método simplemente es para guardar la imagen, que nada más recibe lo que es la ruta y los bytes de la imagen que vamos a guardar. También especifica que tiene que ser un mapa de bits. Continuando con la importante, que es la clase des. Aquí pues bueno, comenzamos lo que es declarando todas las variables que vamos a necesitar. La variable si y e, que va a corresponder a lo que es el cifrado, y si y d, que va a corresponder al descifrado. Como ven, aquí tenemos que añadir lo que es el algoritmo des, el modo de operación que vamos a manejar, ahorita veremos eso, y el padding. En el caso del cifrado es este, y el caso del descifrado pues no tiene padding. Bueno, comenzando con la función el método de descifrar, perdón. Bueno, lo que hace este método primero es recibir la llave, el vector de inicialización, ¿cómo se dice? Los bytes de la imagen y el nombre del archivo. Bueno, lo primero que hace es dividir el archivo en dos partes, lo que es la cabecera de 54 bits y el resto de la imagen que vamos a cifrar. Después de eso creamos un objeto cipher, ¿sí? con la transformación que le dijimos previamente, y después creamos la llave secreta y el vector de inicialización. En este caso especificamos que si el modo es SB no se va a crear nada, ¿sí? Aquí especificamos bien que para el modo SB, o mejor dicho, para el resto de los modos, sí vamos a agregar el vector de inicialización, y para el modo ESB no se va a agregar. Después, bueno, viene lo que es el mismo cifrado de bytes utilizando el método doFinal. Y pues bueno, ya una vez hecho todo, volvemos a reconstruir todo, incluyendo la cabecera y el resto de la imagen ya cifrada. Para esto también vamos a guardar el archivo con esta pequeña distinción que es descifrado, más el modo de operación que hemos seleccionado. Finalmente, utilizamos el método que vimos anteriormente para guardar la imagen y mandamos el mensaje de éxito. El método de descifrar es prácticamente lo mismo, con la diferencia en que especificamos que la transformación C y D que vimos anteriormente con el no padding y demás, y al cipher le vamos a indicar que esté en modo de descifrar, ¿sí? Pero prácticamente hace lo mismo, pero al revés. Después de esto ya empezamos con lo que es el JFrame. Por cierto, se me olvidó explicar brevemente. Las librerías que ocupamos pues son las librerías de Java Crypto, en este caso para el cipher, CryptoSpec para el vector de inicialización y CryptoSpec para la llave secreta. ¿Okay? Entonces, ya llegando a lo que es el JFrame, empezamos con el método primero para abrir el archivo. Simplemente obtiene el nombre del archivo, le quita también la terminación de BMP para usarlo más adelante, carga la imagen como vimos en la primera clase, y finalmente manda un mensaje de que el archivo seleccionado es el nombre de la imagen. De lo contrario, si ocurre un error, nos lo va a saltar en la consola. A continuación, el método de cifrar básicamente lo que hace es, primero, verifica que estén rellenos los campos, ¿sí? De lo contrario, también verifica que se haya subido una imagen. De lo contrario, te dice que rellene todos los campos. Y a continuación llama a la clase des, y más específicamente llama al método de cifrar en dicha clase y le introduce todos los valores que hemos introducido. Y al final, una vez se cifra todo, manda el mensaje de éxito, cifrado exitoso, en el modo de operación que seleccionamos. Ahorita muestro esa parte. Y esta parte simplemente es para debugar, no tiene mucho más. Si ocurre un error, va a soltar el mensaje de error. Y el método de descifrar hace lo mismo, pero simplemente elige la función de descifrar de la clase des. Y finalmente, este método lo que nos ayuda es a elegir el modo de operación. Está ligado a unos radio buttons que ahorita verán. Y pues básicamente, si no eliges ninguno, te va a saltar el mensaje seleccione un modo.
Y finalmente esto es la interfaz gráfica que utilizamos, muy sencilla. Y pues bueno, a continuación vamos a mostrar lo que son los resultados del programa. Como podemos ver, aquí tenemos la imagen original, que es un corazoncito. Y como vemos, el modo SB es el que más se parece a la imagen original. Esto nos demuestra cómo realmente no tiene tanta confidencialidad como los demás modos, que como vemos, pues están bastante más difíciles de identificar a comparación de la imagen original. Esta simplemente parece como que la hayan distorsionado. A la derecha tenemos algunas interacciones entre los modos de operación, ¿sí? Y para finalizar esta parte, pues lo que hicimos fue modificar el archivo cifrado del CBC con un mensaje así en Paint que dice Candy was here. Candy lo modificó. Y pues bueno, como vemos al final, a la hora de descifrarlo, pues no tenemos realmente ningún problema a la hora de ver la imagen. Sin embargo, pues podemos ver que esta imagen ha sido alterada con pues los parámetros que Candy ha mencionado, pero gracias a la naturaleza de los cifradores de bloques, pues sí que podemos recuperar algo de la información que ha sido modificada. Pues bueno, a continuación vamos a mostrarles un video breve sobre la forma en que nuestro programa funciona. Muchas gracias.